Hola, adelante. Pasen, siéntense, pónganse cómodos. No se preocupen por el desorden en la pizarra. No estamos aquí para hablar de un montón de letras griegas garabateadas. Estamos aquí para hablar de algo mucho más interesante que eso. Antes de continuar, déjame decirte algo muy concreto. Dentro de esta historia aparecerá una idea que surge directamente de las ecuaciones, no de la filosofía. Y esa idea dice que todos los electrones del universo podrían ser, en realidad, el mismo electrón, recorriendo el tiempo hacia adelante y hacia atrás. No es una metáfora, no es una provocación poética. Sale directamente de lo que estás a punto de escuchar. Y cuando lleguemos ahí, vas a entender por qué nada de lo anterior podía resolverse de otra manera. Estamos aquí para hablar del mundo, pero no del mundo de las sillas, las mesas y los árboles, el mundo que creemos entender porque podemos tocarlo. No. Estamos aquí para hablar del mundo real, el mundo que existe en el nivel más profundo. Cuando miras un grano de arena, piensas que estás viendo algo sólido. Pero si miras más de cerca, y luego más de cerca todavía, y luego aún más, descubres que las reglas cambian. Es como si hubieras pasado toda tu vida jugando a las damas, solo para descubrir de repente que las fichas están hechas de diminutas abejas enfadadas que siguen un conjunto de reglas completamente distinto. A eso lo llamamos física. Es el juego de averiguar cuáles son esas reglas. Y hoy quiero contarte sobre una crisis que tuvimos. Una crisis real, auténtica. Un desastre honesto en nuestra forma de pensar, que nos obligó a mirar el tiempo y el espacio de una manera que haría girar la cabeza de cualquier persona sensata. Quiero que olvides todo lo que crees saber sobre cómo se mueven las cosas. Normalmente pensamos que si sabemos dónde está una pelota ahora mismo y qué tan rápido se mueve, podemos decirte dónde estará dentro de 5 segundos. Eso es lo que nos dijo Newton. Es muy razonable, es muy lógico y es completamente incorrecto. Cuando las cosas se vuelven pequeñas, muy pequeñas, en el mundo de lo diminuto, en el mundo cuántico, las cosas no tienen una posición definida. Un electrón no está aquí ni allí. Es algo así como una nube de quizás. Es una cosita nerviosa, inquieta. Si intentas fijarla en un punto, se pone todavía más nerviosa. Tenemos un nombre elegante para esto: el principio de incertidumbre. Pero lo que realmente significa es que la naturaleza es inherentemente borrosa. No puedes saberlo todo al mismo tiempo. No porque nuestros microscopios sean malos, sino porque así es como está construido el universo. Está construido sobre probabilidades y posibilidades. Luego tenemos otro conjunto de reglas. Estas vienen de Einstein. A él le interesaban las cosas muy rápidas. Nos dijo que el universo tiene un límite de velocidad, la velocidad de la luz. Nada puede ir más rápido que eso. Y nos dijo que el espacio y el tiempo no son cosas separadas. Están tejidos juntos, entrelazados en una especie de tejido. Si te mueves muy rápido, tu reloj avanza más despacio que el reloj de alguien que está quieto. Suena a ciencia ficción, pero lo hemos probado. Es verdad. Así que durante mucho tiempo tuvimos estos dos conjuntos de reglas, unas para lo pequeño y borroso y otras para lo rápido y luminoso, y durante un tiempo fuimos felices. Pero entonces empezamos a mirar cosas que eran pequeñas y rápidas al mismo tiempo, y ahí fue donde empezaron los problemas. Este es el matrimonio que no quería ocurrir. Imagina que intentas escribir un libro de reglas para un juego en el que las piezas son diminutas abejas cuánticas, pero además tienen que obedecer el límite de velocidad de un motor a reacción. Relatividad. Cuando intentas juntar las matemáticas de lo pequeño con las matemáticas de lo rápido, todo suele explotarte en la cara. Obtienes respuestas como infinito. Y en física, si tu respuesta es infinito, significa que has hecho algo mal. La naturaleza no tiene infinitos.
Si calculas la energía de un electrón y las matemáticas dicen que es infinita, no puedes salir a medir eso, ¿verdad? Explotarías el laboratorio. Explotarías la galaxia. Y aquí es donde entra un hombre llamado Paul Dirac. Dirac era un hombre silencioso. No decía mucho, pero cuando hablaba normalmente revolucionaba la física. Quería encontrar una ecuación, una sola ecuación hermosa y simple, una cadena de símbolos que describiera al electrón obedeciendo tanto las reglas cuánticas como las reglas de Einstein, y lo consiguió. Se sentó y escribió esa ecuación. Era perfecta. Explicaba por qué los electrones tienen spin. Explicaba cómo se comportan en campos magnéticos. Fue un triunfo. Pero había un problema. Uno grande. Las ecuaciones son como espejos. Te muestran cosas que no esperabas ver. Cuando Dirac miró su hermosa ecuación, se dio cuenta de que tenía dos soluciones. Es como cuando preguntas qué número multiplicado por sí mismo da 4. La respuesta es 2. Pero la respuesta también es -2. Ambas son matemáticamente correctas. En la ecuación de Dirac, una solución describía un electrón normal, con energía normal. Pero la otra solución describía un electrón con energía negativa. Ahora, detente un segundo y piensa en eso. ¿Qué es la energía negativa? Si tienes una caja con 10 unidades de energía y sacas 12, tienes energía negativa. No tiene sentido. En nuestro mundo, la energía es como el dinero en una cuenta bancaria donde no puedes tener números rojos. Puedes tener 0, pero no puedes tener menos que 0. ¿Por qué era esto un desastre? Por la forma en que la naturaleza intenta relajarse. Todo en el universo quiere llegar al estado de energía más bajo posible. Una pelota en una colina rueda hacia el valle porque el valle es un estado de menor energía. Ahora, si existe algo como la energía negativa, eso significa que no hay fondo en el valle. El valle es un pozo sin fondo. Si un electrón pudiera tener energía negativa, entonces cada electrón en cada átomo de tu cuerpo querría saltar inmediatamente hacia esos estados negativos. Caerían y caerían, cada vez más profundo, hacia millones y miles de millones de unidades negativas de energía. Y mientras caen, liberarían una enorme explosión de luz, rayos gamma. En una fracción de una milmillonésima de segundo, cada átomo del universo colapsaría en un destello espectacular de luz. Pero mira a tu alrededor. Sigues aquí. Yo sigo aquí. El edificio sigue en pie. El universo no se ha convertido en un enorme destello de luz. Así que, o las hermosas matemáticas de Dirac estaban mal, o nos faltaba algo enorme en nuestra comprensión de cómo funciona el mundo. Dirac intentó arreglarlo con una idea muy ingeniosa. Dijo, tal vez el pozo ya esté lleno. Imaginó que todos esos estados de energía negativa ya estaban ocupados por electrones, como un mar infinito de electrones invisibles que no podemos ver. Como todos los asientos están ocupados, un electrón normal no puede caer ahí. A esto lo llamamos el mar de Dirac. Fue un intento brillante y desesperado de salvar la teoría. Pero no se sentía bien. Era torpe. Requería un número infinito de partículas invisibles solo para explicar por qué un electrón no desaparece. Es como decir que hay un elefante invisible en la habitación y que no chocamos con él porque hay infinitos otros elefantes invisibles bloqueándonos el paso. Es demasiado, así que estábamos atrapados. Teníamos unas matemáticas preciosas que nos decían la verdad sobre cómo gira el electrón, pero también nos decían que el universo debía explotar. Estábamos al borde de un acantilado, mirando hacia la oscuridad, preguntándonos cómo cruzar. Y aquí es donde aparece la belleza de la física. Cuando te topas con un muro así, normalmente significa que tu forma fundamental de mirar el problema está al revés. Estás mirando al electrón, pero deberías estar mirando al tiempo mismo.
Para resolver esto, tuvimos que dejar de pensar en las cosas como pequeñas bolas de billar sentadas en el espacio. Tuvimos que empezar a pensar en la historia de una partícula, en toda su vida, desde el momento en que nace hasta el momento en que muere, y preguntarnos qué camino tomó. Imagina que miras un mapa y ves una carretera que va de Nueva York a Los Ángeles. No ves solo el coche en un punto, ves toda la línea del viaje. En nuestra vida diaria sentimos el tiempo como un río. Fluye en una sola dirección. Envejeces. El huevo se rompe. El café se enfría. Nunca ves el café calentarse mientras el vapor vuelve a entrar en la taza. Pero las leyes profundas de la física, las leyes con las que Dirac estaba trabajando, no se preocupan realmente por la dirección del tiempo. Si grabaras una película de dos átomos chocando y la pasaras al revés, un físico no podría decirte cuál es la dirección correcta. Las matemáticas se ven igual. Así que, ¿por qué insistimos en que las partículas solo se muevan hacia adelante? Porque es lo que vemos. Pero la naturaleza no está obligada a seguir nuestros prejuicios. La naturaleza es mucho más imaginativa que nosotros. Y aquí conviene que recuerdes lo que te dije al principio, porque estamos exactamente en el punto donde esa idea empieza a tomar forma. Todo lo que viene a continuación es lo que hace posible pensar que muchos electrones puedan ser, en realidad, uno solo. Cuando miramos el problema de la energía negativa a través del lente del tiempo, ocurre algo increíble. En lugar de un pozo sin fondo, empezamos a ver un zigzag. Empezamos a ver un mundo donde una partícula no es solo una cosa, sino un camino. Y algunos de esos caminos pueden ir en una dirección que nunca esperamos. Piensa en una sombra en la pared. Si mueves tu mano, la sombra se mueve. Si mueves tu mano en círculo, la sombra puede parecer que se cruza consigo misma. Para una persona plana que vive en la pared, parecería que hay dos o tres sombras apareciendo y desapareciendo de la nada. Pero para ti, que miras desde otra dimensión, es solo una mano haciendo un movimiento simple. Nosotros éramos como esas personas planas. Estábamos viendo las sombras de los electrones y confundiéndonos con su energía negativa y su comportamiento extraño. Necesitábamos dar un paso atrás y ver la mano. Necesitábamos ver que lo que llamábamos un desastre matemático era en realidad una puerta hacia una realidad mucho más extraña. Recuerdo que cuando era estudiante y pensaba en estas cosas, te vuelves un poco loco. Empiezas a ver patrones en todas partes. Te das cuenta de que la forma en que describimos el mundo es solo una historia que nos contamos. Y a veces, para encontrar la verdad, tienes que contar una historia completamente diferente. Tal vez el electrón no sea lo que creo que es. Tal vez el tiempo no sea lo que creo que es. Cuando dibujamos estas cosas, usamos líneas simples. Un eje es el espacio. El otro eje es el tiempo. Cuando algo es una partícula, es solo una línea en el papel. Si la partícula está quieta, la línea sube recta. Si se mueve, la línea se inclina. Si dos partículas chocan y rebotan, las líneas forman una V. Es una forma sencilla de dibujar la historia del universo. Pero, ¿qué pasaría si una línea girara tan bruscamente que empezara a apuntar hacia abajo? ¿Cómo se vería eso para nosotros? Si vieras una película de eso, verías una partícula moviéndose, y de repente, otra partícula aparecería de la nada junto con su gemela. Luego una de esas gemelas chocaría con la partícula original y ambas desaparecerían en una bocanada de energía. Quedaría una sola partícula continuando su camino. Parece un truco de magia. Creación y destrucción desde la nada. Pero si miras el diagrama completo, es una sola línea zigzagueando. Es una partícula que avanzó en el tiempo, giró, retrocedió un poco, volvió a girar y siguió adelante. Ese fue el momento de impacto, el shock. El electrón de energía negativa de Dirac no era un monstruo. Era simplemente un electrón moviéndose hacia atrás en el tiempo. Y ahora sí, aquí cierro exactamente lo que abrí al principio. De esa simple idea,
de aceptar que una línea puede ir hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, surge naturalmente la posibilidad de que todos los electrones que vemos sean manifestaciones distintas de una misma trayectoria. No es una afirmación mística, es una consecuencia directa de mirar el tiempo de otra manera. No significa que puedas viajar al pasado como en las películas, pero para un electrón, para los bloques fundamentales de la realidad, el tiempo es mucho más flexible de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Cuando aceptamos eso, el pozo sin fondo desaparece. El mar infinito deja de ser necesario. El mundo se vuelve más simple, aunque mucho más extraño. Es como descubrir que el fantasma de tu casa es solo tu propio reflejo en una ventana que no sabías que estaba ahí. Y así, lo que parecía una catástrofe matemática se convierte en una puerta a un universo mucho más profundo, más conectado y más misterioso de lo que el sentido común puede soportar. Gracias por escuchar. Sigue preguntándote. Eso es lo más importante. Sigue preguntándote.